llegar, bienvenidos. Vamos abriendo nuestras Biblias, mis hermanos. Vamos a abrirlas en 2 Timoteo 4, versículo 1. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a abrirlo y vamos a tenerlo ahí. Y voy a leer otro pasaje. Vamos a orar más bien para comenzar. Te doy gracias, Padre Celestial. Damos gracias como tu iglesia, Señor, como tu pueblo en esta hora. Venimos delante de ti a rogarte, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Nosotros nos exponemos a ti, nos exponemos a tu palabra, nos exponemos a tu Espíritu Santo, para que seas tú obrando en nosotros, Señor. Seas tú encendiendo nuestros corazones con tu palabra, dándonos sabiduría. Tanto el que habla como los que escuchan, Señor. Todos aprendemos de ti, Señor. Enséñanos tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Antes de pasar al texto principal, voy a volver a leer Hechos 2, 41 y 42, que dicen: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, mis hermanos, anteriormente, hace 2 sábados, estábamos hablando, mis hermanos, y comenzando a explicar algunos asuntos en torno a la reunión de enseñanza, especialmente lo que es esta reunión, la reunión que acostumbramos a reunirnos los sábados en torno a la palabra del Señor para considerarla. Entonces, anteriormente, leyendo estos versos, meditando en ellos, estudiándolos, considerábamos lo importante que es congregarnos en torno a la palabra del Señor. Vimos que el Nuevo Testamento enseña claramente, y ese es el modelo que encontramos en todo el Nuevo Testamento, que lo normal de aquellos que llegan a creer en el Evangelio, en cierto lugar, se conforman como la iglesia en aquel lugar y empiezan a perseverar juntos en torno a varios asuntos, de los cuales el primero que encontramos en el pasaje de Hechos 2:42 es que la iglesia, aquellos que habían creído, se esforzaban, se ocupaban en torno a la palabra de Dios, en torno a la doctrina de los apóstoles, en perseverar en torno a las Escrituras. Entonces veíamos que eso es también lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que seguir ese ejemplo. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Esforzarnos, ocuparnos, disponernos a estar delante de la palabra de Dios como iglesia para ser enseñados, exhortados, corregidos, animados, consolados, instruidos en justicia, a fin de que seamos útiles para toda la obra del Señor, seamos completamente preparados. Veamos que también por la negligencia en este asunto, en muchos lugares, muchos carecen de crecimiento. Incluso en este lugar, aunque se haga la reunión, si usted no está viniendo, si usted se congrega regularmente en toda la palabra del Señor, tal vez usted también está pasando esto, que no está creciendo como un miembro saludable de la iglesia del Señor, sino por el contrario, ¿no? Quedamos como expuestos a nuestras propias opiniones, expuestos a nuestro pecado, expuestos a no ser corregidos o nos estamos desviando por apartarnos de la palabra del Señor. Ahora, hoy, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio, pero vamos a centrarnos en dos asuntos diferentes. La vez pasada veíamos esa importancia de estar congregados y reunidos en torno a la palabra del Señor, de una manera regular, la importancia de la reunión de la enseñanza. Hoy vamos a seguir considerando los asuntos en cuanto a esta reunión, o sea, lo que vamos a enseñar, tenemos que tomarlo en ese contexto, aplicado a la reunión más que nada del sábado, porque como les decíamos al empezar la vez anterior, queríamos comenzar antes de pasar al siguiente libro con el cual vamos a comenzar, si el Señor permite, ya el sábado que viene, hablando con los hermanos y lo dejamos sorpresa. Entonces venga el sábado y va a saber qué libro vamos a estudiar de las Escrituras. Entonces, primeramente, lo que hoy sí vamos a abordar es el asunto del contenido de la reunión de enseñanza. Vimos su importancia. Vamos a empezar primeramente viendo el contenido, así nos va a ir una gran parte del tiempo, porque, hermano, tenemos que considerar y entender
la importancia no solamente de esta reunión, sino de lo que se enseña. ¿Por qué se enseña lo que se enseña y cómo se enseña? Y lo segundo que vamos a ver más brevemente es la participación del tiempo de mutualidad, que también tenemos en esta reunión. Entonces, es importante saber que no en todas las reuniones de enseñanza hay mutualidad, ¿no? Pero tenemos una particularidad, por lo menos aquí en Ciudad Bolívar, en la reunión del sábado tener un tiempo de mutualidad. Los que no saben, ya vamos a explicar de qué se trata. En la reunión de los sábados para compartir o aprender más en torno a lo que se ha hablado en la palabra. Vamos a hablar un poco entonces de esos asuntos prácticos para ser instruidos y regulados por la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la enseñanza. Entonces yo creo que es claro, mis hermanos, pero igual toca explicarlo. Hay que hacerlo porque nunca está de más. Explicar que la reunión de enseñanza es en torno a la palabra de Dios. Veíamos un poco de eso la vez pasada, que es en torno a la doctrina de los apóstoles. En eso perseveraba la iglesia. La doctrina de los apóstoles no es algo ambiguo, hermano. La doctrina de los apóstoles obviamente tiene que ver con las escrituras, con la palabra de Dios. No es la doctrina que ellos inventaron. Es lo que aprendieron del Señor Jesucristo, el cual les enseñó por medio de las escrituras, para que ellos luego enseñaran todo lo referente a él a través de toda la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos el Nuevo Testamento, que es la explicación del Antiguo, que es la explicación de todo lo que el Señor Jesús vino a hacer, lo que estaba anunciado que Él vendría a hacer, lo que es la iglesia de Jesucristo, lo que es la obra que Él ha puesto a su iglesia a hacer en este mundo. Todo eso tiene que ver con la doctrina apostólica. Entonces vamos a 2 Timoteo 4, versículo 1, que dice, voy a leer la traducción Biblia de las Américas, porque me parece que es mucho más clara. Igual si tiene Reina Valera otra versión, pues ahí me va siguiendo. Versículo 1 de 2 Timoteo capítulo 4 dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Entonces vamos a ir explicando el pasaje a medida que lo vamos leyendo. Entonces lo primero que vemos, y obviamente el encargo es en torno a la palabra de Dios, que es el asunto que vamos a estudiar, para ver por qué es tan importante esto de que sea la palabra de Dios y qué significa eso. Entonces Pablo aquí en este versículo comienza con un encargo solemne. Era esta forma de expresarse, o como decir, te conjuro, o te pongo bajo juramento, o te encargo, era una manera típica de hablar de la época también entre los judíos. Y era una forma de poner a otra persona bajo un juramento, bajo un encargo, algo que tenía que hacer. En este caso un encargo solemne. Y es tan solemne que dice en la presencia de Dios. Es tan solemne, es tan importante el encargo que Pablo le va a dar a Timoteo, o que le va a exhortar a Timoteo a cumplir, que él pone al mismo Dios de testigo. Y eso es algo que ya dice, oye, eso que habla el apóstol Pablo no es cualquier cosa. Él podía pedir a Timoteo, y pide en otros lugares, que haga cosas, que tenga cuidado con cosas, que cuide de sí mismo. Pero vamos a ver que da tanta importancia el apóstol Pablo, lo que está a punto de encargar a Timoteo, que él dice, pongo a Dios por testigo. Tú no puedes escaparte. O sea, Dios va a estar viendo si tú cumples con esto o no cumples con esto. Entonces, y más específicamente él dice, de Jesucristo, de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, más específicamente incluso pone el apóstol Pablo al Señor de Jesucristo también como testigo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, qué tremendo cómo comienza esta exhortación. O sea, Dios es testigo. Y Jesucristo, ¿qué es Jesucristo? El Señor, el Mesías, el Salvador. El que da a juzgar a los vivos y a los muertos, que te va a juzgar a ti, Timoteo, está viendo lo que te estoy encargando. Luego dice, por su manifestación y por su reino. Entonces Jesucristo que va a juzgar vivos y muertos, quien muy pronto se ha de manifestar y que establecerá su reino. Esta es, hermanos, una declaración seria. Pablo pone a Timoteo en conciencia de lo que es ser un hombre de Dios llamado a pastorear y enseñar a la iglesia del Señor. Esto nos muestra, mi hermano, que el asunto del liderazgo, hermanos, la enseñanza en la iglesia es un asunto muy serio.
para Dios y también para el apóstol Pablo. Alguien que recibe este llamado, este encargo, no lo tiene simplemente, hermano, delante de los hombres. Aquellos que enseñamos la palabra delante de Dios, hermanos, como lo digo, es delante de Dios, no es delante de los hombres. O sea, aquí estamos como iglesia reunidos, pero ¿quién realmente es el que está presente y está atestiguando lo que enseñamos? Eso es lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo. El que realmente es testigo, si uno cumple o no cumple con su ministerio, sí, los hermanos van a verlo, pero el principal testigo es Dios. Él es el testigo fiel, Jesucristo. Y el que está viendo si los hombres cumplimos o no con su encargo. Entonces Dios, mis hermanos, Jesucristo mismo ha de juzgar a los vivos y a los muertos y a velar si estamos cumpliendo o no. Entonces todos los que, hermanos, están en este mismo caso, llamados a enseñar la palabra de Dios, tenemos que ser conscientes. ¿De qué? De que un día vamos a ser juzgados. Es lo que está mostrando aquí el apóstol Pablo. San Pablo, Jesucristo es testigo. Él va a juzgar a los vivos y los muertos. Y tú estás entre esos vivos o muertos que va a juzgar en su manifestación y en su reino. Un día va a volver y va a establecer su reino. Y a cada uno va a pagar conforme a su obra, ¿no? Entonces dice Timoteo, cumplirás con tu ministerio, te encargo delante de Dios. Pero mira, Jesucristo va a venir y Él va a juzgar cuando se manifieste en su reino pronto. Por lo cual tienes que cumplir este encargo que te doy, Timoteo. Entonces, más específicamente, no habla de cualquier obra. Ya llegamos al versículo 2, 2 Timoteo 4:2. ¿Cuál es ese encargo tan solemne que le hace? Por cual pone a Dios de testigo y a Jesucristo que ha de manifestarse, juzgar a los vivos y a los muertos y establecer su reino. Dice, predica la palabra. En Reina Valera dice que prediques la palabra. Ese es el encargo, mis hermanos. Predicar. Se podía haber dicho muchas cosas el apóstol Pablo, pero qué importante cómo ve este ministerio, el ministerio de la palabra. Entonces, el encargo de Pablo, el cual advierte y pone a Dios por testigo, es el de predicar la palabra. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios, la cual estudiábamos la vez pasada, que es soplada del mismo aliento de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra. Y es la única palabra, hermanos, por la cual Dios prometió impartir vida y fe al creyente. Y ese es la cosa que el apóstol Pablo ve como tan tremendo. Es la palabra más sublime y es la más profunda que otro hombre puede expresar, las propias palabras de Dios. Entonces, hermano, Timoteo enseñaba en una iglesia local de las más importantes de la época. La más importante de la región donde Timoteo estaba, la iglesia en Éfeso, un lugar donde Pablo había enseñado 2 años, donde Pablo, cuando llama a los ancianos de Éfeso a Mileto, cuando va para Jerusalén, les dice, yo no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Era un lugar donde Pablo había enseñado arduamente por 2 años seguidos. Dice que había amonestado día y noche con lágrimas a las personas allá, que había anunciado el reino de Dios, que había predicado el evangelio, aún en medio de las persecuciones de los judíos y sus intrigas. Eso está en Hechos 20. Y en este lugar donde está ahora Timoteo, donde Pablo está diciendo, predica la palabra y pongo a Dios de testigo, mira, te encargo que la prediques. Y no era cualquier lugar, era una iglesia muy importante, muy influyente en la región. Pero sin embargo, Pablo, ¿por qué está advirtiendo entonces esto? Es un lugar con tanta palabra. Y eso nos lleva a 1 Timoteo, para ver qué hacía primeramente Timoteo en Éfeso. 1 Timoteo 2, versículo 3. Esto nos ayuda a entender por qué era tan urgente, tan apremiante, tan solemne este encargo. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Entonces, antes de Timoteo 2 encargarle, mira, predica la palabra, delante de Dios te lo digo, Timoteo. Te conjuro por el Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Antes de decirle esto, él ya había dado un encargo. Yo te dejé en Éfeso, Timoteo, con una misión, con un encargo. ¿Cuál era? Que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Había gente que parece que estaban enseñando ya otras cosas. El apóstol Pablo se había ido de ahí después de enseñar tanto la palabra
y al parecer muchos en Éfeso se habían cansado de enseñar la palabra. Aquellos que el mismo apóstol Pablo había advertido, que entre ellos iban a levantar lobos, rapaces, falsos obreros que llevarían a los hermanos en pos de ellos en vez de llevarlos al Señor. Ya estaba comenzando a ocurrir. Entonces Pablo manda a Timoteo a Éfeso para que corrigiera este asunto, esta deficiencia que ocurría. Estaban enseñando otras cosas. ¿Y por qué enseñaban otras cosas? Diferentes a las que Pablo había enseñado por la palabra, por el consejo de Dios. Ahí mismo lo dice. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿En torno a qué estaba girando las enseñanzas ahora de la iglesia en Éfeso? A otras cosas que ya no era la palabra, ya no era lo que el apóstol Pablo había enseñado por medio de la palabra de Dios, por medio de las escrituras. Ahora ya estaban teniendo fábulas, genealogías, no historias. ¿Qué son fábulas? Historias fabulosas, ¿no? Como en nuestros días, mis hermanos, que literalmente en muchos lugares enseñan historias fabulosas de yo dije, a mí me pasó, yo viajé y vi tal cosa. Y ya es todo basado en experiencias, en cosas subjetivas y no en la palabra de Dios. O como los judaizantes, que yo vengo de la tribu de tal, mi genealogía es tal. Estaban discutiendo por cosas como esas, hermano. Como por las mismas cosas que discuten hoy en día. Cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Cuando sacamos la palabra de Dios del centro, empezamos a enseñar otras cosas. Y esas cosas empiezan a desviar a la iglesia. Entonces, primeramente Pablo le encarga, mira, mándales que no enseñen algo diferente. Que dejen de enseñar todas esas cosas basadas en fábulas, en otras literaturas, en otros asuntos, en cosas que ellos se imaginan que han visto, o en cosas de su corazón. Cosas que, como dice el apóstol Pablo, acarrean más bien disputas. En vez de edificar, hermanos, cuando se enseña con la palabra de Dios se edifica, pero cuando se enseña con otras cosas que causamos disputas. Porque como son asuntos de opiniones, es que yo pienso, pues ¿qué pensará el hermano? ¿Qué pensará la hermana? ¿Qué piensa fulano? Pues cada uno piensa diferente. O sea, si es por nuestras opiniones, en vez de ponernos de acuerdo, vamos a disputar. No, es que yo vengo de tal línea de sangre, no, es que yo vengo de la otra, no sé, que mi apellido es tal, es que esto. Pues esas cosas estaban discutiendo ellos. Y por historias fabulosas, ¿no? Y reales. Porque una fábula tiene esa característica, son cosas que no son reales, son cosas imaginarias, cosas que son fuera de la realidad. Entonces, ya no estaban con la palabra de Dios, estaban con sus propias palabras. Entonces, mis hermanos, eso no puede traer edificación ni fe a la iglesia, porque la edificación y la fe de la iglesia se fundamenta sobre lo que es la palabra de Dios. Entonces, volviendo ahí otra vez a 2 Timoteo 4:2, ya entendemos por qué Pablo hace este encargo solemne. Allá le encargó que no permita que enseñen cosas, fábulas y genealogías interminables y cosas que acarrean disputas. Y acá le dice, bueno, eso es lo que no hay que enseñar. Acá dice, esto es lo que hay que enseñar. La palabra de Dios. Allá le encargó que no enseñen cosas diferentes. Aquí le encarga, predica la palabra. Predica la palabra. Lo que Timoteo es exhortado a enseñar es la palabra, en un tiempo donde muchos preferían enseñar otras cosas, como vimos. Timoteo tenía a su alrededor personas que querían enseñar cosas diferentes a la palabra de Dios. Tal vez él estaba ya con desaliento y hasta tenía una tentación de ceder, de rebajar el mensaje. Decir, bueno, aquí todo el mundo está enseñando fábulas, de repente un día yo también enseño una. Igual todo el mundo lo hace. Tal vez Timoteo estaba desalentado viendo esa situación. O en tentación también de seguir esos malos ejemplos. Cuando ve a Timoteo en las escrituras se lo ve como alguien tímido y joven comparado tal vez con otros, porque ahí mismo Pablo le va a decir que nadie menosprecie su juventud. Tal vez él era incluso más joven que los que llevaban más tiempo que él en la palabra y en edad, y eso es lo que se llaman fábulas y otras historias en vez de la palabra. Tal vez no tienen en cuenta a Timoteo por su juventud. Cuando hablamos que Timoteo era joven, no es que era un jovencito, era que era más joven que los demás, tal vez de mi edad. Entonces no menosprecie la juventud, hermano. Pero ¿qué vemos aquí? Tal vez estaba con desaliento y con alguna tentación de esas, de ceder al espíritu de la época. Y entonces Pablo le exhorta, no cedas, te encarezco delante de Dios. Tienes que seguir predicando la palabra, hermano, y nuestro tiempo no es diferente. Si vemos a nuestro alrededor, también tenemos muchos ejemplos de la misma manera. Muchas personas que están enseñando muchas cosas, que han diluido el mensaje,
que prefieren enseñar otros asuntos. Y en este mismo ambiente, mis hermanos, muchos han cedido a esa tentación de dejar de predicar la palabra de Dios. Muchas reuniones de enseñanza ya ahora giran en torno a muchas cosas que no son la palabra de Dios. Yo he visto últimamente, y es difícil soportar, yo nunca aguanto más de 5 minutos, a veces ni 2. No, y se pone a contar historias de sus caballos, de sus perros, de verdad, de sus viajes. O sea, eso es lo que están predicando hoy en día en muchos lugares donde se juntan miles de personas, hermano. Pero miles. Y yo pongo y digo, no puede ser lo que están enseñando. Muchos han cedido a la tentación. Y muchos son jóvenes. Uno ve muchos que están ahí son jóvenes. Hasta demasiado jóvenes, no hablando como la juventud de Timoteo. Gente ahí pone ahí a niños casi que a predicar, hermanos. La semana pasada estaba viendo que el niño predicador. Y decía unas barbaridades, hermano. Pero no era la palabra de Dios. Entonces muchos están haciendo lo mismo, hermanos, a rebajar el mensaje, a cambiarlo por otros asuntos. Pero Pablo dice, no, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Entonces dice, él insiste que lo haga a tiempo y fuera de tiempo. No es que hay un tiempo que no es tiempo para predicar la palabra, es que algunos toman así, hay que predicar la palabra en la reunión y también cuando no es reunión. Pues sí, eso es más aplicable. Porque dicen es que hay tiempos que no es tiempo de predicar la palabra. Pues no es que no haya un tiempo de predicar, no es que no haya un tiempo donde no se pueda hablar la palabra, igual hay que hablarlo, no sé, eso es lo que se refiere. Digamos, si es el tiempo de dormir y mi hermano está durmiendo, pues no se refiere a que y también prediques ahí en la cama. No se está refiriendo a eso, porque algunos lo toman como así. Lo que habla el apóstol es que lo haga en todo tiempo. Porque, hermano, el trabajo pastoral, el trabajo de predicación, el trabajo de enseñanza, no es solamente aquí en el púlpito, mis hermanos. Es en todo tiempo. Es con mis hijos, es con mi esposa, es con la iglesia, es con el hermano que uno aconseja. ¿No? Es algo que debe ser constante en los hombres de Dios llamados a predicar la palabra. Entonces, esta palabra lo que está mostrando es la urgencia, mis hermanos. Pablo veía el asunto como tan urgente allá en Éfeso que decía, Timoteo, predica la palabra todo el tiempo. Insiste. O sea, es como un llamado apremiante que es el apóstol Pablo. Predícala constantemente, redarguye, reprende, exhorta. Uno ve, cuando los hebreos usan muchos verbos, es que están mostrando una urgencia, como algo en el corazón que está moviéndose, como algo que lo está apretando el pecho. Y eso es lo que le apretaba el pecho a Pablo. Esto es lo que lo tenía ahí pensativo, ocupado, lo que estaba consumiéndolo. Timoteo, predica la palabra. Hazlo todo el tiempo. Redargúyeles, repréndeles, exhórtales con mucha paciencia e instrucción. Entonces, cuando la palabra de Dios, hermanos, es predicar, ¿qué somos? Redarguidos, reprendidos y exhortados. Entonces, Pablo veía esto como una necesidad, una urgencia, un llamado sublime que hace a Timoteo, que necesita ver de esta manera. Necesita aprender que es un trabajo urgente. Y también nosotros como iglesia, hermanos. No somos tal vez conscientes cuánto necesitamos la palabra, hermanos. Pues a veces es tan fácil faltar a las reuniones, es tan fácil reemplazarla por cualquier cosa, tan fácil menospreciarla, tan fácil decir, qué aburrido. Otra vez la palabra de Dios. Porque no entendemos, hermanos, que necesitamos ser redarguidos, reprendidos y exhortados por la palabra. No, a veces uno piensa que hay hermanos que yo no sé, a veces piensan que es personal del predicador. Después habla con hermanos en consejería y dice, es que yo pensé que ese día usted sabía lo que yo había hecho. Yo no, ni sabía. ¿No? Entonces hay una necesidad, hermanos, de estar constantemente predicando la palabra y por medio de ella redarguir, reprender, exhortar. Porque eso va a tener un efecto. Ahora, Pablo era consciente que esto en un futuro sería más difícil. Por eso también hace esta urgencia. Si usted lee el versículo 3, dice, ¿por qué era tan urgente? Porque tenían que hacerlo sí o sí y pone a Dios de testigo, porque vendrá el tiempo. Pablo veía el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? Cuando no soportarán la sana doctrina. Pablo veía, viene un tiempo donde no van a soportar la enseñanza. Así que predica ahora y predica todo el tiempo, Timoteo. Ahora que todavía te van a escuchar, enséñales. Porque va a haber un tiempo donde ya no van a aceptar la reprensión, la corrección, la doctrina. ¿No? Sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros, ¿no? Hermanos, cuando no somos constantemente expuestos a la palabra de Dios, cuando somos constantemente enseñados por ahí, reprendidos, redarguidos, enseñados, instruidos, hermanos, fácilmente nuestro oído empieza a buscar otras cosas. Otras cosas.
Hay lugares que donde no hay enseñanza fácil, donde no hay enseñanza sana, regular, profunda la palabra de Dios, y la gente se acostumbra a escuchar fábulas y cuentos, historias, leyendas, mitos. Usted luego va a hablar la palabra de Dios y no la soporta. Usted va a decir va a enseñar lo que el texto dice realmente y no pueden escucharlo usted. Usted dice, eso que usted está diciendo no está en la Biblia y se les cierra el corazón. ¿Por qué? Porque no se les predicó la palabra. Y como ya se estaba enseñando en Éfeso para hacer cosas diferentes, Pablo dice a Timoteo, predícales la palabra. Todo el tiempo. Enséñales, redargúyeles, repréndeles, instrúyeles. Porque va a haber un tiempo donde ya no van a escuchar si siguen escuchando esas cosas. Sino que teniendo comezón de oír otras cosas, otras historias, otros asuntos, ellos se van a reunir a sí mismos maestros, se los van a acumular, conforme a sus propios deseos. ¿Qué quieres escuchar? Hermano, es que aquí la palabra no me gusta. Así dicen algunos en algunas iglesias. Bueno, si es la palabra del pastor o algo personal que no está en la Biblia, está bien que no nos guste la palabra de alguien. Ahora, si es la palabra de Dios, si se está exponiendo, no importa si nos gusta o no. Pero hay gente que le gusta escuchar solo lo que acaricia sus deseos. ¿No? Si tengo en mi corazón la falso evangelio de la prosperidad, yo quiero ir a lugares donde me van a hablar de cómo voy a ser próspero, de cómo Dios me va a hacer rico, de cómo Dios me va a bendecir, de cómo Dios me va a hacer millonario y todo me va a ir bien en la vida. Porque es lo que yo deseo oír, porque es lo que desea mi corazón. ¿No? Ahora, si yo deseo a Dios, voy a buscar donde se predique la palabra de Dios. Dice, y apartarán sus oídos de la verdad. Y se volverán a las fábulas, o aquí como dice en mi versión, a los mitos. ¿No? Entonces, si tú nos enseñas ahora la palabra, Timoteo, ellos se van a terminar apartando el oído de la verdad y van a volver a los mitos. Y lo que usted ve en muchos lugares, hermano. La gente escucha la palabra y dice, ay no, yo prefiero volver para allá, que allá me hablaban bonito. Y me decían cosas muy buenas para mi futuro. Entonces, Pablo advierte a Timoteo, por eso esta importancia de enseñar la palabra con toda diligencia. Cuando fueron con diligencia, ahí también dice también con mucha paciencia y doctrina o instrucción. Entonces, mis hermanos, eso nos habla que aunque hay que hacerlo todo el tiempo, hay que reprender, hay que redarguir, hay que enseñar, hay que instruir, hay que hacerlo ¿con qué? Con mucha paciencia. Porque es un trabajo, mis hermanos, que requiere perseverancia. Perseverancia de la iglesia, por ejemplo, en reunirse en torno a la palabra. Y también de quienes enseñan. A veces nosotros enseñamos y pensamos que ya todo el mundo entendió, hermano, de verdad. A veces enseñamos un tema, vemos la cara de los hermanos para que todo el mundo entendió. Y salimos y el hermano ya está haciendo lo contrario, hasta uno, hermanos. Así somos, ¿no? Somos terribles los seres humanos. Nos acaban de aconsejar y ya estamos abriendo por la puerta a hacer exactamente lo contrario que el hermano nos aconsejó por la palabra. Entonces, ¿qué requiere la enseñanza, mis hermanos? Paciencia. Paciencia a los oyentes porque Dios tiene que hacer una obra en nosotros. Y paciencia al que enseña porque tiene que esperar también que Dios haga la obra en los corazones. No es algo automático como que ya se predicó y salimos por la puerta y ya todo el mundo salió transformado. Sería más de chévere, hermano, que fuera así cada reunión de enseñanza. Nos reuniríamos todos los días para ser transformados más rápido. Pero es un trabajo, mis hermanos, que toma su tiempo. Requiere mucha enseñanza. Muchas veces enseñar lo mismo como con nuestros hijos. ¿Cuántas veces hay que decirle, no meta los dedos en el enchufe? Y uno cree que ya a la primera entendió. Y toca la segunda y toca la tercera. Hasta el día que yo me fui de mi casa, mi papá me dijo, cierra la puerta con llave cuando salgas. Porque después entra alguien, un ladrón o algo. Entonces, claro, uno no lo entendió hasta que tuvo su propia casa. Pero ¿hasta cuándo se lo repitió su padre para que uno lo aprendiera? Hasta el día que se fue, hermano. Así somos lentos para aprender. Requerimos de mucha enseñanza. Por lo cual deberíamos estar muy dispuestos a venir a todas las reuniones de enseñanza que fuera posible. Para estar lo más expuestos, estar atentos, disponernos a obedecer para ser transformados por la gracia de Dios. Hermanos, la iglesia en la cual formamos parte hoy ha sido edificada con mucha paciencia y con mucha enseñanza. Por años, enseñando. Yo me acuerdo cuando conocí a los hermanos, todos cabíamos ahí en el salón de Don Héctor, ¿no? Y éramos poquitos, y así fue por años, hermano, y muy buena palabra, por años. Años, hermano. Una casa que se edifica con oro, con materiales preciosos, toma mucho tiempo en edificarse, hermanos. La palabra de Dios no es como la levadura de la falsa doctrina de la prosperidad o como tantas otras levaduras, que eso es instantáneo, pero hueco.
¿no? Como la espuma del mar, crece rápido y rápido se acaba, mis hermanos. Pero una obra buena, una obra bien cimentada en el Señor toma su tiempo. Quiere mucha paciencia y enseñanza. Entonces la palabra tiene poder para edificarnos, para formarnos, para corregirnos, redarguirnos, instruirnos, pero requiere tiempo y paciencia. Luego Pablo dice a Timoteo, pero tú, no solo que la gente va a hacer. Timoteo, delante de Dios, enseña la palabra todo el tiempo. Redarguye, reprende, instruye con paciencia, porque van a desviar sus oídos a otras cosas, se van a volver a las fábulas, se van a juntar falsos maestros para sí mismos, ya no van a soportar la doctrina. Y cuando pase eso, ¿qué tiene que hacer Timoteo? Pero tú. Eso es lo que va a hacer la gente. Eso es lo que muchos van a hacer, no van a querer escuchar la palabra. ¿Pero qué debe hacer uno? Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Ellos van a querer buscarse los maestros para sus deseos. Tú no, Timoteo. Tú tienes que ser sobrio. Tienes que ser equilibrado. Tienes que cuidarte. Sufre penalidades. ¿Por qué? Porque, hermano, uno que quiera permanecer fiel a la palabra, ¿qué va a sufrir? En un ambiente como que estaba Timoteo, muchas veces como el que estamos en nuestros días, persecución, ¿no? Va a sufrir que otros que dicen que son cristianos no lo soporten, no quieren estar con él, lo menosprecian. ¿Por qué? Porque el hermano busca la palabra, o enseña la palabra, o está en torno a la palabra, y los hermanos no lo van a entender. Haz trabajo de un evangelista. Tiene que hacer ese trabajo de seguir predicando el evangelio, aunque los hombres ya no quisieran escuchar. Cumple tu ministerio. Esa es la exhortación que hace aquí a Pablo. Él trata estos versos. Un hombre de Dios llamado a predicar la palabra, que estaba en un ambiente adverso, y sin embargo, aquel que lo discipuló, que lo enseñó, dice, permanece fiel a tu encargo. Pero ahora, mis hermanos, una pregunta que podemos hacer aplicándolo al tema que estamos hablando sobre la reunión de enseñanza. ¿Cómo se puede cumplir ese ministerio de predicar fielmente la palabra, mis hermanos, sin desviarnos, siendo sobrios como Pablo dice ser a Timoteo? Y ya hablando pues ya de aplicaciones hacia nosotros, hacia nuestro contexto, nuestras reuniones de enseñanza, podríamos hablar, mis hermanos, que una de las cosas que más ayuda a los que enseñamos, por lo menos, ¿no? Y vemos que ayuda a la iglesia, es la predicación expositiva, hermanos. ¿Qué es eso? Porque eso es como nosotros enseñamos. O sea, tenemos que saber por qué se enseña de esa manera aquí en la iglesia. ¿Qué significa eso de que acá se enseña expositivamente la palabra de Dios? Todavía definírselo. Mark Dever, en su libro de predicación expositiva, dice, la predicación expositiva es el tipo de predicación que simplemente expone la palabra de Dios. Lo que Pablo decía a Timoteo, predica la palabra, exponla. Toma un pasaje particular de la Escritura, lo explica y luego aplica el significado del pasaje a la vida de la congregación. Es el tipo de predicación más orientado para llegar a lo que Dios dice a su pueblo, así como a aquellos que no son su pueblo. Un compromiso con la predicación expositiva es un compromiso con oír la palabra de Dios. Y podría yo agregarle, y con predicar la palabra de Dios. Eso es la predicación expositiva. Tomar la palabra de Dios y exponerla claramente. Nuestro hermano Sugel Michelin, en su libro Predicación Expositiva, dice, un sermón expositivo es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto bíblico, tomando en cuenta su contexto inmediato, así como el contexto más amplio de la historia redentora que gira en torno a la persona y la obra de Cristo, con el propósito de que el oyente escuche la voz de Dios a través de la exposición y sea transformado. Lo que hablaba el hermano Gerson es la predicación de la palabra, pero con el testimonio de Jesucristo. No es la predicación de la palabra y ya, porque uno podía predicar hasta judaísmo o cualquier historia, usando la Biblia. ¿Qué es lo que hace que esa predicación sea expositiva y sea al mismo tiempo verdadera? Que es en torno a la persona de Jesucristo. Mire, cada vez que se expone la palabra de Dios. Entonces la predicación expositiva es simplemente exponer la palabra de Dios, lo que ella dice, y aplicarlo a nuestras vidas. Primeramente el que prepara la palabra lo aplica a sí mismo y luego también piensa en las necesidades de la congregación, en su situación, para también aplicarlo. Eso es lo que nosotros hacemos, hermano, para cada enseñanza. Estudiar las Escrituras usando las herramientas de hermenéutica, ver qué dice el texto originalmente, entenderlo, luego exponer lo que realmente dijo Dios originalmente en esos pasajes a la iglesia, para luego ver cuáles fueron las implicaciones para nuestra vida, cómo podemos aplicarlo,
¿Cómo podemos vivirlo? Interpretación es solo una, lo que la Biblia realmente quiso decir por sus autores originales. Aplicaciones hay muchas, porque hay muchas circunstancias diferentes en cada una de nuestras vidas. O a veces como iglesia, aplicaciones particulares. Entonces hay tres maneras, mis hermanos, principalmente, de predicar de esa manera, expositivamente. Primero, un libro completo, que es lo que solemos hacer aquí, más que nada los sábados. Libro por libro. Entonces, ¿qué hacemos los hermanos que enseñamos? Oramos a Dios. Buscamos el rostro de Dios. Buscamos, bueno, ¿cuál es la necesidad de la iglesia, Señor? ¿Qué es lo que quieres que enseñemos ahora? ¿Cuál es el libro? Y por ejemplo, ahora nos demoramos casi un mes, hermano, orando al Señor de que acabó el año para saber, bueno, qué es lo que vamos a enseñar. Pues necesitamos la guía del Señor. Y por ejemplo, como lo hicimos con el libro de Zacarías, que hace poco de Malaquías, que hace poco terminamos, en el año pasado. Entonces, mis hermanos, ¿qué hacemos? Introducimos el texto, explicamos de qué trata el libro, lo explicamos, y luego en cada estudio explicamos el contexto. Explicamos el pasaje para comunicar lo que originalmente Dios habló y aplicamos lo que Dios dijo a la iglesia. Otra forma de hacerlo es tomar un pasaje de las Escrituras, no un libro, sino un pasaje como el día de hoy. Se toma un pasaje de la Escritura y se hace lo mismo, se explica el contexto, se explica lo que realmente se quiso decir, por qué Pablo dijo esto a Timoteo, qué estaba pasando en el contexto de Timoteo, y luego se saca aplicaciones para lo que estamos viviendo nosotros. También lo mismo cuando predicamos temas, hermano, porque dirán, y cuando los hermanos predicaron hace poco del matrimonio y luego del noviazgo y de esto, eso es predicación temática, pero la predicación temática también debe ser expositiva, hermano. ¿Cómo una predicación temática va a ser expositiva? Pues cuando exponemos el tema de acuerdo a lo que la Biblia enseña sobre ese tema, ¿no? Los pasajes que se toman para enseñar ese tema, que hablan de ese tema, se exponen en su contexto y no acomodándolo para que me vaya bien con el tema que quiero enseñar, sino pasajes que realmente hablan de ese tema y explicándolos como realmente la Escritura los explica, para que saquemos las aplicaciones de ese tema particular, como se hizo otra vez con matrimonio, con familia, con noviazgo. Si se han dado cuenta, mis hermanos, eso es lo que hacemos, normalmente los sábados y los domingos. Y eso es lo que enseñan las Escrituras que debemos hacer, mis hermanos. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 119, 130. Salmo 119, 130, también en la Biblia de las Américas, dice de esta manera: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Entonces la palabra de Dios, mis hermanos, es tan poderosa por lo que vemos en este versículo, que cuando es expuesta, o sea, cuando es explicada simplemente tal como ya fue dada, tiene el poder de impartir, mis hermanos, luz. O sea, no es que da una luz como en los bombillos aquí, no, mis hermanos. Esa luz se refiere a entendimiento, sabiduría, vida, fe, esperanza, consolación. Todo lo que vimos que hace la palabra de Dios: instruir, redarguir, exhortar, corregir, enseñarnos, equiparnos, prepararnos. Todo eso es la luz que nos da la palabra de Dios cuando ella es expuesta, cuando ella es explicada. Cuando mira lo que dice aquí Dios, hermano. Cuando hacemos eso, cuando mostramos lo que Dios ha dicho, eso nos muestra cómo debemos vivir. Nos muestra en quién debemos confiar, que es Jesucristo. Nos muestra de qué nos debemos arrepentir. ¿Cuándo? Cuando ella es expuesta. Dice que da entendimiento a los sencillos, a los que se disponen a escucharla, hermano. La exposición de la palabra les da entendimiento. Puede entender su necesidad. Puede entender lo que Dios ha hecho por ellos. Puede entender lo que necesita ser transformado en sus vidas. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios es expuesta. Miren que no hay otro versículo que promete en la Biblia, hermanos, que si exponemos otra cosa, otra literatura, otro asunto aquí, Dios va a impartir luz a las personas o entendimiento a los sencillos. Yo no puedo encontrar eso en la Escritura, mis hermanos, pero sí que veo que la palabra de Dios lo hace. Como también dice el Salmo 19, ¿no? Que la palabra de Dios es tan pura que convierte el alma, hermanos, transforma a la persona. Dios solamente habla eso de sus palabras. Las nuestras no tienen ese poder, pero la palabra de Dios sí, por eso hay que exponer sus palabras y no las nuestras, porque sus palabras son las que tienen ese poder. Entonces la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Por el contrario, también podemos decir que lo contrario también es cierto.
Si la palabra de Dios no es expuesta, entonces ni hay luz, ni vida, ni sabiduría, ni entendimiento, ni conocimiento verdadero, ni vida, ni fe. Porque ¿por dónde viene la fe? Por oír la palabra de Dios. ¿Por dónde viene la luz, el entendimiento, la sabiduría? Por exponer la palabra de Dios, mis hermanos. No hay otra manera. Si ella no es expuesta, no será alumbrado nuestro entendimiento. Vamos a quedar en oscuridad. Y esto pasa mucho. Usted tal vez lo ha visto. Un predicador en un lugar se para, lee un pasaje y dice, bueno, la prédica va a ser sobre ese pasaje. Y terminó de leer el pasaje y comienza a hablar de otra cosa. Y toma el pasaje y en vez de explicar lo que el pasaje dice, empieza a alegorizarlo. Empieza a decir, bueno, y esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que Dios quiso decir, y esto, y uno ve el pasaje y dice, pero está hablando de la última cena y está predicando sobre no sé qué, sobre algo completamente diferente. O el pasaje habla sobre algo que hizo Josué y empieza a hablar de algo completamente diferente. Y uno dice, pues si está usando ese pasaje, uno espera que le expliquen el pasaje y que apliquen ese pasaje a su vida. Y uno queda como, pues el hermano habló lo que hay en su corazón. Lo que él quiso con un pasaje de la Biblia. Eso no es predicación expositiva. Eso no es ni predicación de la palabra de Dios. Es porque yo tomo un pasaje y luego digo lo que quiera. Y eso, mis hermanos, pasa mucho. Y cuando eso pasa, uno queda confundido. Uno queda... Bueno, los que no están acostumbrados a la posición de la palabra quedan contentos. Y dicen, wow, tremenda palabra. Pero no fue la palabra de Dios, fue la palabra del hermano. Hasta puede que lo que el hermano diga sea correcto, pero tenga nada que ver con el pasaje. Eso es algo más confundido todavía. Dice, el hermano dijo la verdad, pero el pasaje no tenía nada que ver con la enseñanza. Eso puede pasar, hermano, y pasa. Y las aplicaciones que saca, pues tampoco tienen que ver con el pasaje, entonces peor. Entonces, pasajes que claramente están enseñando un asunto que cualquiera puede leerlo, si es obvio lo que significa, muchas veces se usa como una excusa para enseñar cualquier otro asunto. Entonces, mensajes de este tipo, aunque supuestamente están basados en la palabra de Dios, no tienen ningún poder, mis hermanos. Otra vez, la exposición de tus palabras alumbra. ¿No? Eso es lo que nos va a alumbrar, mis hermanos. Eso es lo que nos va a dar sabiduría, verdadero conocimiento de Dios. Eso es lo que la diferencia entre los predicadores de la prosperidad, que toman un pasaje de la Biblia para enseñar avaricia, en vez de enseñar lo que el pasaje claramente dice. Es que ahí dice que Abraham era rico, pero lo que está escrito ahí no se trataba sobre que si Abraham era rico o si era pobre. Era sobre cómo él era obediente a Dios y dejó todo para seguirlo. Entonces uno empieza a ver cómo enseñan cualquier cosa. Así como dicen en Colombia coloquialmente, el papel aguanta todo, a veces la Biblia, hermanos, aguanta muchas enseñanzas que no son bíblicas. Que la ponen encima de la letra y se termina siendo como los fariseos. Toman la palabra de Dios, como decía el hermano Gerson, sin el testimonio de Jesucristo, sin lo que realmente la palabra habla acerca de Dios y su persona. Y el testimonio que Él quiere dar. ¿Y eso qué va a producir, hermanos, en muchos lugares? Usted va a ver que en lugares que se predica la palabra de esta manera, o sea, no se predica la palabra realmente, usted va a ver decadencia. Va a ver que los hermanos no crecen, va a ver que son infructuosos, inconsistentes con las escrituras, va a haber pecado no tratado, porque cuando la palabra no es expuesta, no pasa lo que Pablo dijo a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta. No va a pasar si la palabra de Dios no es expuesta, mis hermanos. Usted va a ver liviandad, va a haber superficialidad, porque la gente sin la guía de la palabra de Dios va a vivir como dice en otra parte de las Escrituras, que el pueblo sin profecía se desenfrena. Sin palabra de Dios el pueblo hace cualquier cosa, mis hermanos. Cada quien hace su propia voluntad. Entonces, por una enseñanza que no es expositiva, que no exponga claramente la Escritura, expondrá simplemente nuestros pensamientos, opiniones, preferencias y desequilibrios. Por eso, mis hermanos, tiene muchas ventajas la predicación expositiva. Y yo le voy a enumerar algunas de ellas. Primera ventaja, nos hace dependientes de la Biblia, especialmente cuando la enseñamos libro por libro. Hermanos, para nosotros es una bendición cada vez que predicamos la palabra. Cuando lo hacemos de esta manera, expositiva y libro por libro. ¿Por qué? Yo no estoy preocupado, mis hermanos, por ejemplo, si estoy enseñando Gálatas 1, versículo 1 al 4, que es el saludo, ¿no? Que aquí lo hemos estudiado, de Pablo a los Gálatas. Si yo sé que hoy enseñé Gálatas 1 del 1 al 4, sé que el próximo sábado voy a enseñar Gálatas 1 del 5 al 10, que es la siguiente porción sobre el Evangelio. Y así sucesivamente, no estoy preocupado.
¿qué debo enseñar? ¿Qué será que enseño? Y si eso, y yo mismo termino sacando algo ahí de mi propia opinión o lo que a mí se me ocurre, o mi tema favorito, ¿no? Y les vuelvo a repetir el mismo tema favorito, les vuelvo a repetir. Cada vez que no sé qué enseñar, les repito el mismo tema favorito. ¿Usted ha visto esos lugares? Cada vez que el predicador no se preparó, le va a predicar el mismo tema favorito. Entonces, ¿esto nos hace de qué? Dependientes de la palabra de Dios. Ella es la que nos va guiando qué es lo que hay que enseñar, qué es lo que hay que exponer. Es una gran ventaja. Por lo menos para los que enseñamos, Pablo y yo nos encanta eso. Nosotros estamos relajados sabiendo, yo no tengo que pensar o inventar nada. Ya la palabra de Dios está programada, qué es lo que tengo que ir enseñando. También permite enseñar un texto en su contexto. Es muy difícil, mis hermanos, cuando uno está viajando a otros lugares y va a enseñar simplemente un pasaje de la Escritura, porque no tuvo, digamos, una ventaja de la iglesia local. Acá podemos enseñar un libro completo y tenemos el tiempo para hacerlo. Ahora, cuando nosotros viajamos a veces y llega a un lugar y oramos, bueno, ¿de qué debo hablar, Señor? Y el Señor nos muestra, es muy difícil a veces porque eso es una oportunidad para enseñar y después te vas. Y a veces no hay tiempo para enseñar todo el contexto y explicar bien el pasaje y por qué está pasando esto. Entonces, otra ventaja de la enseñanza consecutiva y expositiva en una iglesia local es que permite hacer eso. Enseñar los pasajes en todo su contexto. Permite estudiar y exponer libros enteros de la Biblia dando una coherencia a la enseñanza. Eso nos ha pasado cuando hemos estudiado los libros completos. Tiene sentido todo lo que el apóstol Pablo viene diciendo en cada enseñanza porque hemos visto todo el libro. Y no es como algo desconectado que arrancamos ahí y quisimos enseñar aparte, sino que todo tiene un contexto coherente. Provee a la iglesia un alimento nutrido y balanceado. ¿Por qué? Porque otra vez, tal vez si yo solamente enseñara mis temas favoritos, lo que más tengo inclinación a enseñar, y fuera el único que enseñara, o Pablo y yo enseñaríamos los mismos temas que nos gustan, entonces la iglesia quedaría sin un montón de cosas que también es importante que fuera enseñada. Entonces, cuando enseñamos lo que los textos dicen, o un libro completo de la Biblia, vamos tocando todos los temas que el autor tocó. No, sean nuestros favoritos o no, nos gusten o no, sea nuestro fuerte o no, los vamos a terminar enseñando porque la Biblia va tocando esos temas. Entonces, ¿eso qué termina haciendo? Que crezcamos no solamente en una parte del consejo de Dios, sino en todo el consejo de Dios. Donde no hay este tipo de aplicación, mis hermanos, usted va a ver iglesias muy desequilibradas. Que hablan todo el tiempo del nuevo orden mundial, o de la vacuna, o de los ovnis, o del tema favorito del predicador, o de la prosperidad, ¿no? De lo que ellos quieran, mis hermanos. O hasta puede ser temas verdaderos y bíblicos, pero solamente van a esos temas. Y hermanos, donde yo he visitado solo hablan de la cruz, y está bien hablar de la cruz. La cruz en el sentido de que hay que negarse a uno mismo y que Dios tiene que transformarlo, tiene que renunciar. Y usted va a lugares y solo hablan de eso. Ese no es el único tema en la Biblia, mis hermanos. Pero hay lugares donde solamente le van a hablar a usted de eso. O solamente van a hablar sobre la iglesia y la forma de que hay que reunirse, la forma bíblica de reunión. Y todo gira en torno a ese tema. Como si fuera el único tema en la Biblia. No tener un cartel afuera, gobierno de ancianos, todo eso es bíblico, pero no es el único tema en la Biblia. Nosotros no predicamos la iglesia, predicamos a Jesucristo. Nosotros cómo nos reunimos. Pero usted va a lugares y por no tener eso caen desequilibrios. Por eso es tan importante, mis hermanos. La enseñanza es positiva. Nos guarda de predicar nuestras ideas. Previene la subjetividad. Hermanos, yo sentí hoy predicarles esto. Si yo enseño libro por libro de la Biblia, versículo por versículo, no importa lo que yo sienta, voy a enseñar lo que el siguiente pasaje dice la próxima semana. Entonces me libra de mi subjetividad, de ser subjetivo, de lo que yo siento y me parece. Entonces libra a la iglesia de sus asuntos. Nos permite predicar el mensaje de las Escrituras en el contexto de toda la Biblia y sus doctrinas. Y no solamente, pues aunque enseñamos positivamente libro por libro, te das cuenta que hacemos también referencia a otros pasajes. Porque un libro solo no enseña todo sobre cierta doctrina. Por eso también nos permite la enseñanza expositiva. Ahora, esa fue una forma de enseñanza, mis hermanos, no es la única. Porque escuchando esto podemos caer en otro desequilibrio, que solo hay que enseñar libros completos y nunca hay que predicar temas. Entonces la verdad es que el hermano Alberto Pablo predica un tema, no está enseñando expositivo. No. Enseñar expositivo, como hablábamos al principio, puede ser con un libro completo de la Biblia, como solemos hacer los sábados, o como estamos haciendo una porción de la Biblia, el Sermón del Monte los domingos. O a veces nosotros vemos que hay una necesidad especial en la iglesia. Un asunto de pecado, un asunto que hay que crecer, un asunto que hay que corregir, y a veces va a haber que enseñamos temas solos.
Que eso son dos enseñanzas, eso es una sola enseñanza, porque vimos esa necesidad o porque hubo un hermano invitado. No, pero se da cuenta que lo enseñamos en el contexto. Eso es lo que significa que sea expositivo y que se va a exponer lo que el texto dice, aunque sea un tema. Y nuestro mayor ejemplo de esto, mis hermanos, es el Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor a Lucas 24, 25 al 27. Veamos que el Señor Jesucristo, mis hermanos, Él enseñaba también de esta manera. No tenemos tiempo para ver todos los ejemplos, pero solamente quería leerles este que es bastante claro. El Señor Jesucristo resucita, ¿no? Y los discípulos no lo reconocen, ni siquiera entienden que Jesús tenía que resucitar, estaban incrédulos. Y miren lo que es el Señor Jesucristo. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y también dice más adelante, donde hizo lo mismo con los apóstoles, dice, y por los salmos, ¿qué hizo? Les declaraba en todas las escrituras lo que él de él decía. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Enseñanza expositiva. Vino que dijo Moisés, esto es lo que significaba, esto es lo que significa en cuanto a mí. Estaba explicando la escritura, estaba exponiendo lo que decían Moisés, lo que decían los profetas, lo que decían los salmos, y luego mostraba esto es lo que significa. Y eso es lo que hacemos cuando aplicamos la palabra. Esto dijo Moisés, esto dijo Jesús, esto dijo Pablo, esto es lo que significa, hermanos. Y así es como se aplica. Eso es enseñar la palabra expositivamente, es lo que el Señor Jesús hacía. Cada rato le corregía a los fariseos: ¿no habéis leído que en el principio hombre y mujer fueron hechos? ¿Qué significa eso? No pueden divorciarse por cualquier cosa. ¿Qué significa eso? El matrimonio solamente entre hombre y mujer. ¿Qué significa eso? Y todo lo que significa. Eso es exponer la palabra. Y fue lo que el Señor Jesús hacía. Él exponía cada rato las palabras de Dios. El diablo quería torcerla cuando lo tentó, por ejemplo. Y Jesús explicó el verdadero significado de cada uno de los versículos. Sí, es cierto que la Escritura dice que esto, pero también dice esto. Y esto es lo que significa. El diablo quería torcer la Escritura. Jesús explicaba la Escritura correctamente y la aplicaba correctamente. Eso es enseñar expositivamente, mis hermanos. Entonces, ¿qué hay que enseñar en la iglesia? En la reunión de la palabra, la palabra. ¿Cómo debería enseñarse? Expositivamente. Sin importar el tipo de predicación que sea. Otra vez, puede ser libro por libro, puede ser un solo pasaje de la Escritura, puede ser un tema. Esos son tipos de enseñanza. Lo que no va a cambiar es que para enseñar tiene que ser expositivo. Tiene que ser lo que la Escritura dice. Tiene que ser claramente lo que Dios realmente quiso decir, expuesto al pueblo de Dios y aplicado al pueblo de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, ya para el final dejé otro tema práctico, ya para ir terminando, que es el asunto de la participación de los santos. ¿En qué? En la mutualidad. Para los que van a ver este video, para los que nos visitan, para los que son nuevos, ¿qué es mutualidad? Como dice la palabra, edificación mutua. Eso es mutualidad. Es un tiempo de edificación de los hermanos. Usan sus dones para servir al pueblo de Dios. Ahora, no vamos a hablar de todos los casos de mutualidad, vamos a aplicarlo a la reunión de enseñanza, porque ahora cuando acaba la enseñanza siempre tenemos el tiempo de mutualidad. Pero ¿cómo debería ser para que sea edificante? La palabra de Dios pues la que debe regularnos. 1 Corintios 14, 26 al 33. Versículo famoso para hablar de mutualidad. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Es 1 Corintios 14, 26 al 36. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, muchos toman este verso, mis hermanos, como hablábamos hace 2 sábados, y lo desfiguran. Lo usan para desfigurar o trastornar las reuniones de la iglesia. ¿En qué sentido? Piensan que todas las reuniones deberían ser mutualidad. Ahora, explicando el contexto de ese pasaje y lo que sigue, lo que hace el apóstol Pablo a los Corintios es corregir. Corregir porque ellos cuando se estaban reuniendo estaban haciendo un alboroto, estaban haciendo un desorden con los dones que tenían. Entonces lo que está viendo el apóstol Pablo es que él va a poner orden en la iglesia. Dice: ¿tienen dones? ¿Van a participar cuando se reúnen con los dones que tienen? Sí,
Pero ¿cómo hay que hacerlo? Hay que hacerlo para edificación. Hay que hacerlo de una manera que ayude a la iglesia a crecer y no que cree confusión. Entonces, algunos hermanos piensan, basados en ese pasaje, que en vez de que la palabra sea predicada, lo que queríamos hacer cada reunión es sentarnos aquí en círculo todos y hablar cada uno lo que piensa. ¿Usted qué piensa, hermano, de este pasaje? ¿Usted qué piensa de este pasaje? Eso no es bíblico. Eso no es exponer la palabra de Dios. Eso no es lo que la Biblia enseña que es la mutualidad. Eso es lo que algunos han sacado basado en ese pasaje. Que cada vez que la iglesia se reúne, no debería haber, en vez de haber enseñanza y otras cosas, debería haber solo ese tipo de reunión. Eso no es lo que el pasaje dice. Lo que hace el apóstol Pablo es corregir. Corregir. ¿Y qué sigue diciendo él? Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o los más tres, y por turno, y uno interprete. Si no hay quien interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, pero que todos aprendan, y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué vemos en este pasaje? ¿Cuál es la intención realmente del apóstol Pablo? Corregir. Corregir malas prácticas, corregir desequilibrios de la iglesia, donde están haciendo un ambiente no sano de mutualidad. Está diciendo, listo, si van a compartir, si alguno va a compartir la palabra, por turnos. Si alguno habla en lenguas, listo, qué bueno, pero que haya intérprete. Y también por turnos. Y a lo máximo 3, porque si no se vuelve todo en torno a hablar en lenguas, o todo en torno a profecía, o todo en torno a la opinión de no sé quién. Y es donde trata la iglesia, mis hermanos. Entonces, algunos olvidan que eso está en un contexto más amplio. Primero los Corintios 12, versículo 4. Porque algunos creen que la mutualidad es que todos hagan todo, que todos profeticen, que todos enseñen, que todos canten, que todos hagan todo. Y no. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué habla el apóstol Pablo? Que aunque haya muchos dones, muchos ministerios en el pueblo de Dios, tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu, pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. O sea, no todos tienen los mismos dones, porque a este les ha dado por el Espíritu palabra de sabiduría, no a todos. A otro palabra de ciencia, no a todos. Según el mismo Espíritu, a otro fe, pero el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Que no estamos en el apóstol Pablo, que no todos hacen lo mismo, mis hermanos. No todos tienen los mismos dones. O sea, que la misma mutualidad donde Él habló, ¿qué hay pues, hermanos? Alguno tiene, no es que todos tienen. No todos tienen todo. Y tampoco todo el tiempo. Y tampoco en todas las reuniones. ¿No? Eso que está hablando el apóstol Pablo. Más adelante en el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembro cada uno en particular. Y uno puso Dios en la iglesia, a unos puso Dios primeramente en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es obvia, es una pregunta retórica. La respuesta es no. Es obvio, ya le explicó antes que no todos tienen todos los dones. No a todos se les dio igual, el Espíritu dio a cada uno como quiere. Y esas cosas, todo esto que estamos leyendo aquí, hermano, ¿por qué lo estamos leyendo rápidamente? Porque lo que vamos a hacer no es explicar estos pasajes a profundidad por causa del tiempo, sino sacar los principios que querían regular la mutualidad, aplicándola a la mutualidad de la reunión de la palabra, no explicando sobre las demás mutualidades. Entonces vamos a sacar varios principios que nos pueden regir, nos pueden ayudar a tener un tiempo edificante en mutualidad. Primero, dice, ¿qué hay pues, hermanos? ¿No? O sea, el tiempo de mutualidad, ¿para quién es? ¿Quién puede participar? Los hermanos. O sea, hay que ser, ¿qué? Cristiano. O sea, no es para los incrédulos, no es que quinto un incrédulo y participe. Díganos qué piensa usted de la palabra. No, no es para eso. Él ni siquiera puede tener un don todavía. Solo los que han nacido de nuevo pueden tener los dones del Espíritu Santo para poder participar. Entonces, ¿quién puede participar? Los cristianos.
¿Pueden participar todos los que dicen que son cristianos? No. Lo normal, porque esta carta es escrita a una iglesia local, es que Pablo está escribiendo cómo los hermanos de esa iglesia local debían hacer las cosas y debían regularse. Porque ¿qué hermanos conocemos nosotros que entran por la puerta? Pues los que son miembros de la iglesia. Hay gente que puede entrar por ahí y no sabemos quiénes son. Y decir que fueron hermanos y no sabemos ni cómo está su vida, cómo es la doctrina, qué es lo que ha entendido de la palabra, si entiende lo que es la palabra, y ponerlo a participar es un peligro para él, para los oyentes. Entonces, en vez de traer edificación, va a traer problemas. Entonces, ¿quién irían a participar aquí en el Defensiva Bolívar? Los cristianos, pero ¿cuáles? Los que forman parte de la comunión, los que reconocemos como miembros de la iglesia local. Es algo que nosotros explicamos en las reuniones para los hermanos que están llegando. Los que tienen derecho a participar de los ministerios con sus dones en la iglesia local son los miembros de la iglesia local. No son los que nos visitan, que no sabemos quiénes son. Ellos no tienen ese privilegio, es un privilegio para los miembros, para los que conocemos. Incluso cuando invitamos a hermanos a enseñar, es porque los conocemos. No es que aquí entra cualquier hermano que dice que tiene don de enseñanza y está aquí parado enseñándoles, ¿no? Entonces lo mismo es para la mutualidad, como para el predicador, como para todos los dones y ministerios que hay en la iglesia. ¿Quiénes pueden ejercerlo? Los que son conocidos, especialmente ¿quiénes? Los miembros de la iglesia local. Entonces, Ciudad Bolívar, ¿quiénes son los que esperamos que participen en la mutualidad después de la reunión de la palabra? Los que son miembros, no los que nos visitan, que todavía no los conocemos, a menos que sean conocidos. Segundo, aunque la mutualidad es abierta a que todos los miembros de la iglesia local en Ciudad Bolívar participen, no significa que todos tengan que participar o que deban sentirse presionados a participar. No es que, bueno, usted llegó a la reunión de enseñanza, acabó, comenzó el tiempo de mutualidad, me toca participar. No es que le toque, hermano. Si usted no tiene nada que vaya a edificar para compartir, pues no tiene que hablar. Puede simplemente escuchar y ser edificado por lo que los demás hermanos van a hablar. O sea, nunca se sienta presionado, que es que tengo que participar. Eso no, dice, si alguno tiene, dice el apóstol Pablo, que hay hermanos, cuando reunís, ¿alguno tiene? Entonces, en el caso en cuanto a la palabra, ¿alguno tiene algo que agregar, algo que complementar a lo que se enseñó? Es la pregunta que nosotros hacemos. Entonces, no todos tienen que participar necesariamente. También, como dice el apóstol Pablo, hay que participar según el don. Según el don. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O el de servicio, en servir. O el de enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta, en exhortación. El que reparte, con libertad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. El apóstol Pablo viene hablando esto después de explicar que cada uno no debe tener el más alto concepto de sí mismo, sino que hay que pensar de uno de una manera cuerda. Entonces yo no voy a querer participar en la mutualidad como si yo fuera un maestro y meterme en cosas profundas, complicadas que ni yo entiendo. Yo voy a participar según el don que tenga, hasta donde yo comprenda, hasta donde Dios me ha dado a mí la medida y la capacidad, debería yo participar y no extralimitarme. Porque si no, en vez de edificación, que veo causar confusión. No todos son maestros de la palabra, no todos van a explicar con la misma profundidad. Algunos hermanos van a explicar cosas de una manera sencilla y está bien. Entonces, según el don, según la capacidad, según el crecimiento en aquel momento que Dios le ha dado, según hasta donde ha entendido. Hasta ahí nosotros deberíamos pues, poder participar y no más allá. Una cosa es hacer un comentario sobre un tema y explicar cómo fui bendecido. Otra cosa es que le ponerme como maestro en la mutualidad, ¿no? Y explicar ahí ya otros pasajes, otras cosas, que no se trata de eso en la mutualidad. Entonces nuestra participación tiene que ser según el don y de una manera medida. Los hermanos que tienen otros tipos de dones como palabra de sabiduría, o sea, formas de hermanos que tienen esos dones para aclarar la palabra. Es lo que cuando usted los escucha hablar en la mutualidad, aunque no sean maestros de la palabra, usted los escucha y siempre que hablan, uno termina edificado, o uno comprende más lo que se habló, o realmente el hermano complementa lo que se habló. Hay hermanos que tienen esos dones. Si usted no lo tiene, no se sienta mal, no todos lo tienen. Esos dones, cada uno tiene que participar según el don que tiene, para entonces no ir más allá y no participar de nuestra naturalidad y decir cualquier cosa. Cuarto, los hermanos, la mutualidad del tiempo de la palabra, ¿en torno a qué gira? En torno a lo que se enseñó, en torno a la palabra.
No en torno a todas las cosas que podríamos enseñar, sino lo que se enseñó ese día. Algunos cometen el error de hablar temas o asuntos que nada o poco tienen que ver con lo que se enseñó. Pero como querían hablar, hablaron. Querían expresarse. Usted quiere contar, expresarse, hermano, hay otros tiempos. Hay otros momentos. Usted puede buscar a los hermanos y contar algo que usted aprendió, o que usted tiene una confusión, o que usted quiere saber. Pero no tiene que ver con el tema, no tiene que ver con la mutualidad, por lo menos de ese día. Tiene que ver con lo que la palabra claramente expuso. Porque al fin, hermanos, chocamos con lo que enseñó el hermano, chocamos con la edificación. Y en lugar de edificar, traemos ¿qué? Un ambiente de confusión a los oyentes, porque hablamos de cosas que ni entendemos. Entonces, las preguntas se hacen también, mis hermanos, si va a hacer preguntas, en torno a la enseñanza, a fin de que sea la enseñanza más aclarada y sea para edificación y no distraiga sobre lo que claramente fue enseñado. O sea, si va a preguntar, pregunte sobre lo que se enseñó. Uno está hablando sobre este tema hoy, uno se siente pregunta y le preguntan a uno sobre el fin de los tiempos. Y uno queda como, ¿qué fe no es el tema, hermano? Se habló sobre la palabra, la reunión. Entonces no tenemos que desviarnos porque entonces distraemos del objetivo. Quinto, lo que hablemos debe ser conforme a la palabra de Dios. 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así como la predicación fue exponer la palabra de Dios, si vamos a participar en la mutualidad no es para expresar mis opiniones personales, lo que me parece o mis discusiones o lo que no estoy de acuerdo con el predicador. Es si voy a explicar algo, si voy a compartir algo, a complementar algo, tiene que ser conforme a lo que la palabra de Dios enseña y no conforme a mi subjetividad o a mi naturalidad. Sexto, parte de participar en orden y para edificación es respetar a los hermanos que presiden o moderan, para que el tiempo de mutualidad pueda avanzar en orden. A veces los hermanos que presidimos el tiempo de mutualidad, bueno, muy pocas veces nos toca como decirle al hermano, ya pase una predica su participación. Entonces tenemos que ser medidos y respetar a los hermanos que presiden para poder avanzar la reunión. Porque aunque la mutualidad es un tiempo que varios podemos participar, no es un momento para participar en desorden. Como dice Pablo, todo lo que hace con orden y para edificación. Octavo y último, la mutualidad no es un tiempo para discutir o pelear con los hermanos por desacuerdos. Si algo no quedó claro, yo pienso que el hermano dijo algo raro, pues vuelvo a preguntar al hermano qué quiso decir cuando dijo eso, para que se explique mejor. Y usted se da cuenta si realmente el hermano está haciendo algo raro o fue yo que entendí mal. Y si después todavía pienso que es raro, pues me acerco a él en privado y le pregunto, hermanos, que otra vez no entendí, explíqueme bien. Y ahí vemos si se corrige o no el asunto que se enseñó, si realmente era algo que no tiene nada que ver. Eso en cuanto a algunas cosas prácticas, mis hermanos. Con eso, mis hermanos, damos con concluido esta breve exposición que comenzamos el sábado antepasado para hablar un poco en torno a ciertos asuntos de esta reunión de enseñanza. Hemos visto su importancia, lo que debería ser enseñado, cómo debe ser enseñado y algunas cosas prácticas en cuanto al tiempo de mutualidad. ¿Para qué eso, mis hermanos? Para que sepamos de qué va esta reunión. Cada vez, mis hermanos, vemos que fue una reunión más importante. Cada vez va tomando más peso. Y la palabra que nos ha dado el Señor, que es su palabra, no es por quienes predican, sino porque se está exponiendo su palabra, vemos la importancia de esta reunión, mis hermanos. Cómo eso bendice a la iglesia y lleva a la iglesia a ser edificada y a crecer. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos, a perseverar en estos asuntos, que el Señor nos guarde, hermano, de toda tentación, de todo falso maestro, de enseñar lo que nosotros queremos y nos permita seguir exponiendo su palabra de una manera fiel, mis hermanos. Entonces vamos a dar gracias al Señor y bueno, tenemos el tiempo de mutualidad.